No, la prudencia pide esperar para el aplauso. No es buena cosa comenzar porque no saben ustedes lo que les va a caer encima. Lo primero es que no les voy a hablar de la sacralidad de la vida humana. He cambiado el tema hace un ratito porque llevan ustedes muchas horas oyendo muchas conferencias interesantes y no podemos acabar con una que, si se está un poco cansado, fácilmente se convierte en un auténtico plomazo. ¿Se entiende? También en Argentina. De manera que yo pensaba dos cosas. Una era tratar de dejar el mayor espacio posible para preguntas. Y la otra, explicarles, y voy a empezar por esto, qué es lo que estamos haciendo en Roma. En definitiva, qué es esta Pontificia Academia para la Vida, donde yo empecé ya a trabajar antes de que San Juan Pablo II, la erigiera. Era una idea que él tuvo. Simplemente venía de Polonia, como saben ustedes, ¿no? Muy bien. Y no estaba muy informado de cómo estaba la situación en el tema, digamos, en el campo de la vida humana en Occidente. Sabía, sí, que el problema del aborto era muy grave, que la eutanasia también, pero sí, estaba un poco al doblar la esquina, etcétera. Pero no podía ni siquiera imaginar cuál era el panorama real. En Roma se enteró mucho más, entre otras cosas, porque, en fin, Italia, como España, en fin, es un país libre donde la información es accesible. En Polonia no era, no se conocía muy bien cómo estaban las cosas. De manera que esto le decidió a solicitar la producción de un dossier con una información muy detallada de lo que fue bautizado como le minacce contro la vida humana. ¿Cuáles eran las amenazas? Eso resultó una cosa muy, muy larga. Él, con esto en la mano, organizó un consistorio especial. Consistorio es una reunión de cardenales. Y este era el cuarto que hacía, dedicado a este tema y a otro, que no voy a tratar porque no tiene nada que ver con lo que tratamos ahora. De manera que vinieron a Roma todos los cardenales, menos dos que estaban enfermos, y les entregó este papel y durante unos días estuvo discutiendo sobre estos problemas. De ahí nació, así comenzó a caminar lo que después sería la encíclica Evangelium Vitae. Tiene su origen precisamente en esos días. Vamos a ver, yo les quería hablar de otra cosa también, pero se me va un poco... Bueno, en esta última semana en Roma he estado continuamente... perfecto, sí. He tenido que responder a muchas llamadas telefónicas o intervenciones de todo tipo, porque ustedes se habrán enterado de que ha sido publicado el estatuto de un nuevo organismo en el Vaticano. A partir del 1 de septiembre deja de existir el Pontificio Consejo para la Familia y el Pontificio Consejo para los Laicos. Se acabó. Y los dos serán sustituidos por una nueva institución, un nuevo dicasterio, bajo la dirección de un solo presidente, después con secretario y tres grupos de estudio, que son laicos, familia y vida.
Y nosotros no formamos parte, la academia no forma parte de esto, aunque sí en este estatuto que ha sido publicado, el último artículo, ahí se menciona a la Academia para la Vida. Y más o menos lo que se les dice es que cuando ustedes trabajan, estudian un tema que se refiere al ámbito de la vida, etcétera, ¿no? Y no sepan bien cómo hacer o cómo enterarse, cómo están las cosas, pues vayan a la academia, pregúntenle. Es decir, somos fundamentalmente un argumento técnico. No tenemos laboratorios, obviamente. No hacemos investigación experimental. Esto no tendría sentido. Son cosas extremadamente costosas y que requerirían además muchísimo personal. A nosotros nos falta uno para ser, digo a las personas que trabajan allí, para ser... Ay, no sé, ha desaparecido. ¿Será que pisa algo? Es posible, pero Sí. ¿ah, sí? Están acá los cables. Ah, pues... Pero si me siento no me ven. Y si no me ven, Ya los corrí. me convierto en la voz de la conciencia prácticamente. No, esto no. Bueno, pues, ¿dónde estaba con esto? Ah, no, claro, no podemos afrontar directamente esto. Decía, ¿le falta uno? Ah, falta uno para ser 12. En la academia trabajan en este momento 11 personas. 2 muy inteligentes y los demás bastante bien, vamos, no se puede uno quejar de esto, ¿no? En general, lo que nosotros trabajamos pues es en decir cómo están las cosas. Pero claro, como no tenemos una fuente nuestra personal, nuestras respuestas son siempre informar sobre lo que en cada momento, digamos, la literatura científica internacional que cumple con los estándares debidos para garantizar la honradez y veracidad de los datos que proporcionan, pues según esa literatura las cosas están así, o están de otra manera. Esto es muy importante, claro, para los demás dicasterios, porque en general se ven a veces bombardeados, esta es la palabra justa, por informaciones que son inquietantes y claro, y no se sabe si son verdad, ¿no? ¿Cómo puede ser posible, ¿no? O sea, que le llega, por ejemplo, al Santo Padre una carta firmada por un grupo de personas, de católicos buenos, etcétera, además inteligentes, título universitario, donde dicen, en tal país la conferencia episcopal del lugar está recomendando un medicamento abortivo a los fieles, ¿no? A las mujeres, mejor dicho, ¿no? Que, por ejemplo, pues, se encuentran con un problema como es el de la violencia sexual, ¿no? Claro, esto es si fuera verdad, sería realmente un desastre, ¿no? Un desastre. Bueno, pues el verificar eso es, por ejemplo, pues una de las cosas que hacemos, ¿no? En un caso como este estilo, ¿y cómo es que se ha llegado a esto? Simplemente, la respuesta suele ser simplemente estas personas leen la prensa, leen el periódico todos los días, pero no leen las declaraciones oficiales, no leen los textos auténticos. Y entonces, claro, si no va a ver los textos auténticos, que generalmente es la primera cosa que se les responde en la carta de respuesta, por favor, consulten y lean ustedes exactamente el documento oficial que fue publicado. Si quieren, no vayan a los periódicos, pero vayan al boletín informativo de esa conferencia episcopal y lean lo que ahí efectivamente han dicho, ¿no?
yo ya desde hace muchos años que no me fío mucho de la información. O sea, cuando es una cosa seria podía controlarla. Mi gran desengaño fue cuando yo era estudiante en la Facultad de Medicina. Escuchaba por las noches, entonces en España el gobierno estaba en manos de una sola persona. Y muy bien, pues no era, de manera que no estábamos seguros, y muchos escuchábamos por las noches una radio que no estaba en España, sino al otro lado de los Pirineos, en Francia, en el sur, que se oía muy bien. Y claro, no sé, cuando hubo, por ejemplo, la primera rebelión en Hungría, y aquello pues nos gustó mucho a todos en un país comunista, que la gente tuviera el coraje de protestar, etc. Digo, la cosa... Organizamos una pequeña manifestación, digamos, de apoyo, ¿no? Bueno, cuando a esa noche oí otra vez en la radio, lo que me informaba la radio es que habíamos organizado una manifestación contra Franco y que habíamos sido reprimidos por las Fuerzas Armadas, que habían utilizado incluso los carros de combate, ¿no? Cosa que no habíamos visto. Lo más que llegamos a ver fueron un grupo de policías que era de la Policía Nacional, y el más joven tendría 50 años, de manera que... En fin, quiero decir que fueron bastante amables, no hubo ningún clima de guerra, porque además no tenía... El problema en ese momento era otro, estábamos todos de acuerdo que lo que había pasado en Hungría había que apoyarlo, etc., ¿no? Bueno, y esto ocurre continuamente, y especialmente en este campo, pues llega a convertirse en una cosa realmente ya increíble. No estamos abonados a ningún periódico, por tanto, absolutamente. Nosotros estamos abonados a muchas revistas científicas. Cuesta bastante dinero el asunto, pero otras fuentes de información, y sobre todo lo que tenemos son académicos que, si son ordinarios, son nombrados por el Santo Padre. En general la propuesta la hace la Academia, y otros que son corresponsales, que los puedo nombrar yo ya directamente sin más. Y en general son personas que tienen un currículum profesional muy sólido, muy fuerte en determinados temas, de manera que podemos hacer, para darles una idea y pasar un poquito a lo concreto, la última cosa que hemos entregado, que quizá será publicada, pero el motivo por qué se ha hecho no es para publicarlo, sino para informar a la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es la que nos preguntó cuál es exactamente el mecanismo de acción de la píldora del día después y de la píldora del día. Porque las informaciones que nos llegan son muy contrastantes y nadie dice de dónde saca esos datos. Y claramente, si no se sabe el fundamento que tiene esa información, si efectivamente hay que decir, son abortivas absolutamente, o lo contrario, en fin, hay de todos los gustos. Pues eso supone, por lo tanto, para nosotros, revisar absolutamente todo lo que se ha publicado sobre este tema en revistas científicas, con un estándar. Han mencionado, las revistas científicas tienen un mecanismo de producción que no evita que se falseen las cosas. Esto ocurre, pero es una cosa rara que ocurre, pero puede ocurrir. De manera que siempre hay que buscar una segunda voz. Claro, cuando tienes todo lo científico publicado, ¿dónde vas a buscar la segunda voz? La vas a buscar ya con los expertos, los directores del instituto, por ejemplo, de ginecología o de pediatría o de lo que sea, ¿no? Etcétera, ¿no?
Y, o sea que lo que nosotros poseemos es una capacidad de informarnos y de informar bastante notable, sinceramente. Creo que estaría fuera de lugar, en nombre de la humildad, decir, no, nosotros, pobrecitos, no hacemos casi nada. Hacemos lo que podemos, pero lo que podemos lo hacemos bien, sinceramente, ¿no? Entonces, ¿dónde iba yo ahora con esto? Por darles una idea, el último tema que estamos empezando ahora con él, se refiere a la charla que se estaba dando, a la conferencia que se daba antes. Un tema que no ha sido tratado porque es totalmente nuevo, y empezarán ustedes a oír hablar en la prensa pues dentro de un cierto tiempo, no inmediatamente, porque ya se ha hecho el primer trasplante de útero y es una nueva posibilidad clínica y comercial que dentro de poco se abrirá. De manera que ahora estamos empezando justamente con este tema. Es una cosa muy complicada, pero parece que funciona. Parece que funciona. Pero claro, analizar todas las consecuencias que trae todo esto, porque como pueden imaginar, un trasplante de útero puede conseguir que efectivamente una mujer que ha perdido la capacidad de procrear porque ha tenido un carcinoma, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro problema grave del útero y han tenido que extirparlo, pues pueda de nuevo volver a concebir hijos, lo cual es algo sumamente correcto y deseable. Lo que ocurre es que el trasplante de útero no puede incluir el trasplante de trompas. Y por lo tanto, la primera cuestión que habría que resolver es cómo lo que producen los ovarios y, digamos, lanzan a la cavidad abdominal, eso cómo puede llegar al útero si faltan un útero que tenga el sistema de captación que son las trompas. Las trompas no son solamente receptivas, es también un organismo activo. Eso es muy curioso, muy curioso. Lo que se está sabiendo sobre temas de este estilo ya, pero a un nivel concreto increíble, en este tiempo nuestro, porque queda muchísimo camino de recorrer, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se descubre cómo imaginan ustedes, yo no conozco, claro, aquí ¿cómo se llama? El río Paraná o Paraguay, etcétera. Pero parece que no tiene el punto de salida. El Nilo sí, el Nilo. No, afluentes no. La salida al mar, estuario, etcétera, estas cosas, ¿no? Me da la impresión, por lo que he oído y he visto en el cine, etcétera, por ejemplo, del Amazonas, si a uno lo dejan con una barquita solo en el Amazonas, salga usted al mar, es dificilísimo, dificilísimo. Pues la situación en la que se encuentra, se refería antes la doctora, en la que se encuentra un embrión apenas concebido cuando llega al tercio proximal, cercano al útero, se encuentra un panorama que es peor que el del almacén. Porque las trompas están construidas, no es un tubito, son millares de posibilidades y tiene que acertar. Y si no acierta, pues se acabó. No podrá salir nunca adelante. ¿Y saben cómo acierta? Porque lo que se ha descubierto es que ya en ese momento se establece la criatura empieza a hablar con su madre. Pero claro, no, le dice, mamá, ¿dónde estás? No puede. Pero lo que puede hacer y hace es que produce
unas proteínas que solamente la mamá, no conscientemente obviamente, percibe, se da cuenta que están, ¿no? Y en función, con esos datos que va saltando como hace prácticamente un submarino con el sonar, esa criatura lo hace con proteínas. Con eso va, y las respuestas que dice con el mismo lenguaje, otras tantas proteínas diferentes, pues va encontrando el camino y llega. Si no, la posibilidad de tener una criatura ya es difícil ahora, pero sí, mecanismos de este estilo sería casi prácticamente imposible. Bueno, y esto, pues, se está apenas en los comienzos, claro, es una cosa impresionante. Toda la cuestión, por ejemplo, las primeras divisiones, etcétera, ¿no? Que creíamos, bueno, que lo primero que hay es una célula, ¿no? Ya está. Y después la célula se divide en dos. Sí, lo primero que hay es una célula. Pero no solo una célula que tiene cromosomas y mitocondrios y tal y cual. Es una célula que en ese momento, eso lo ha demostrado, por ejemplo, la investigadora polaca que trabaja en Inglaterra y que invitamos a la academia, esa única célula ya está organizada en el sentido anterior y posterior, superior y inferior, ¿no? O sea, ya se sabe dónde va a estar la cabeza, dónde van a estar los pies, dónde va a estar la parte anterior, dónde va a estar la espalda, ¿no? La parte posterior, ¿no? Esto realmente puede tener también una utilización, obviamente, en el campo ético, porque obviamente te da una idea de que no puedes mirar la criatura apenas concebida como si fuera una pelota de tenis o de fútbol, ¿no? Es decir, que hay que verla como un organismo, porque es un organismo. Organismo quiere decir eso, que hay una organización. Esa organización está por elementos que llamamos órganos, etc. Y todo eso ahí existe, naturalmente, desde el principio, ¿no? De manera que, digamos, todo que constituye, yo creo, hoy día el núcleo del debate público más importante, que es un embrión antes de que se implante en la mucosa de un útero, pues su carácter humano no viene solamente decidido por grandes rasgos, sino ya por su misma constitución, que es prácticamente inmediata. Desde el instante de la concepción es una expresión muy cierta, aunque no estamos en condiciones, y quizá no lo estaremos nunca, como hablamos, el momento de la concepción, el momento se toma muchas veces como un concepto temporal, es decir, una hora, unos minutos y unos segundos. Eso probablemente no seremos nunca capaces de decir. Lo mismo ocurre con la muerte, el momento preciso de la muerte. A lo mejor, de hecho, hoy día este tema, el establecer el momento preciso se ha abandonado, porque no es posible, parece que no es posible dar una respuesta, pero conocemos muy bien cómo uno se muere, y eso es mejor no describirlo. Porque si yo les contara esto, a lo mejor esta noche uno tiene un poco de insomnio y empieza a pensar, ahí va, pues esto que me está pasando ahora es uno de los signos, ¿no?, de que se ha puesto en marcha el mecanismo de función, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Que acaba, cuando uno se muere de verdad, es cuando el cerebro se destruye porque no hay circulación sanguínea. Y cuando no llega ya la sangre que debería llegar al cerebro, pues se produce un edema. El edema, el cerebro está dentro de una caja que es rígida, el edema lo hace engordar de una caja rígida, se destruye. Así, este es el punto clave de la
Pero todo eso, claro, un médico es capaz de conocerlo a través de síntomas, etc., ¿no? Muy bien. En la academia tenemos, bueno, una serie de, yo diría, voy a llamarle consignas, no son consignas, pero de frases que utilizamos, que nos recordamos de vez en cuando, ¿no? En fin, que salen con frecuencia. Y una son unas palabras atribuidas a la Madre Teresa de Calcuta, que fue nombrada académica de la academia y no vino nunca a recoger su diploma, su medalla, el collar, todo esto, ¿no? Pero, o sea, la insignia suya la he conservado yo, claro, ¿no? Porque si no viene, no la he hecho con todas las demás, porque efectivamente ahora es una reliquia, ¿no? Aunque ella no la ha tenido nunca en la mano. De manera que le mandé un mensaje, no hablé con ella, le mandé diciendo, estamos esperando, por lo menos venga a recoger. Comprendo que tiene usted muchísimos trabajos, va a muchos sitios, no tiene tiempo para venir, pero esto por lo menos, un día que pasa por Roma, viene aquí en 5 minutos y ya está, ¿no? Se lo damos, ¿no? Y ella, la respuesta que me mandó, me dijo, bueno, se lo agradezco lo que me dice. Usted sabe que yo sí hago muchas cosas por la vida humana, como por muchas otras cosas, ¿no? Pero que yo no puedo estar en una academia. No es lo mío. Lo mío es otra cosa. Y sí, muy bien. Pero esta es... ¿He dicho la frase? ¿Cuál era? Ah, bueno. La frase está copiada de un dicho romano, de los tiempos de Cicerón. Y en ese tiempo se decía, si quieres la paz, prepara la guerra. La frase que se atribuye a Madre Teresa es, si quieres la paz, defiende la vida. Y la repetimos con frecuencia porque efectivamente es verdad, ¿no? Y señala una de las tremendas contradicciones en este mundo en el que vivimos, ¿no? Es decir, la paz la quiere todo el mundo. Es un tipo de argumentación que le encantaba a San Agustín. San Agustín, por ejemplo, San Agustín me resolvió un problema que yo tuve cuando era jovencito, ¿no? Esto del cielo, ¿no? Decía, ¿no? Como me lo contaban, no habían contado en la escuela, debe ser una cosa aburridísima. Toda la eternidad, ¿no? Contemplando, tal, pero no era capaz, ¿no? Que aquello uno no se aburriera de ver siempre la misma película. Entonces, sí, resulta que este problema lo tenían ya en tiempo de San Agustín, ¿no? Claro, su respuesta es magistral, ¿no? Porque, bueno, tú estás sano, ¿no? Sí, ¿no? ¿Estás cansado de estar sano? ¿Tú crees que te vas a cansar de estar sano y pedirás un día estar, porque ya estás cansado de estar sano? Efectivamente, las cosas buenas las tenemos y uno no se cansa nunca. O sea, es porque también tenemos una inteligencia que nos gusta, pues, en fin, a veces crear problemas, pero que no. O sea, la paz, seriamente creo que todo el mundo la desea, aunque es un poco complicada la cosa, porque hay quien piensa que para que se imponga la paz tengo que destruir a mis enemigos, etc. Una cosa de ese estilo, ¿no? Pero que es yo lo he empleado muchísimas veces esto, pues precisamente como si no defendemos la vida, si no protegemos si el primer saludo que le demos a una persona humana que viene a este mundo, pues es el que de milagro, ¿no? ha llegado a nacer,
pues es muy difícil que verdaderamente de que podamos crear una sociedad, una cultura donde esa paz deseable para todos pueda efectivamente existir. Bueno, otro error que yo no he mirado el reloj. Son ya las 6, por tanto. Yo Tiene 3 horas más. No, yo me paro aquí, continúo en el sentido, si alguien tiene preguntas, yo estoy más que dispuesto a responder, ¿no? Si puedo responder, si no, ¿no? Sí, bueno, dos preguntas. Una que me mandaron de Estados Unidos para hacerle y una personal. La primera, Debbie Lynch, que es una mujer de Estados Unidos que fue la que más desarrolló la oposición a que se usen vacunas fabricadas con bebés abortados. Y es, ¿qué hacer ante el caso de los católicos que son expulsados de colegios católicos por negarse a recibir esas vacunas, habiendo alternativas? Y la segunda es si hay una postura oficial de la Iglesia sobre el momento de la infusión del alma en el cuerpo. No, gracias a Dios eso no, hoy día no sé, porque es imposible saberlo, es imposible saberlo. Y en la misma tradición católica cristiana, tomando pues en moral las figuras más representativas, Santo Tomás, San Alfonso, María del Ligario, tienen posiciones que hoy día no son condivididas por nadie prácticamente, ¿no? Eso no se puede saber. Aparte que en este caso la explicación era muy sencilla, porque ellos se servían de lo que decía la ciencia entonces, la ciencia entre comillas, ¿no? Y en el fondo no era otra cosa que las observaciones, porque Aristóteles tenía una mentalidad más cercana a la naturaleza, al modo de entender la ciencia como la entendemos ahora, ¿eh? O sea, una ciencia experimental. Y todo esto viene, formado o no formado, viene de Aristóteles. Quizá él lo tomó de otros, etc. Simplemente mirando el resultado de un aborto, pues a veces se reconoce que allí había un feto, y otras veces no es posible, porque el aborto se ha producido en una fase tan primitiva que no ha adquirido todavía el carácter fenoménico de un ser humano. Por tanto, en un caso era todo venía de ahí, ¿no? Entonces esa cuestión mejor la enterramos. Aparte que hubo una indicación del Santo Padre a principios de los años 40. Esto no ha sido publicado, no se sabe, pero es porque a ese momento hubo una discusión ahí en Roma entre dos profesores muy célebres, ¿no? El segundo ya no me acuerdo cómo era, el primero Lanza, se llamaba Antonio Lanza, y dijeron, bueno, basta, ¿no? Empleen ustedes sus energías para otras cosas de las que tenemos más necesidad. Bueno, la cuestión de las vacunas es una cuestión que hay que tener mucho equilibrio y mucho sentido común, sinceramente. Yo puedo decir que con autoridad de quien debe darla, en un instituto de investigación todas las semanas, el sábado, iban con un coche dos médicos al hospital, digo el nombre del hospital, al hospital de San Camilo, al San Camilo, directamente a la habitación donde se conservaban, y lo siguen haciendo, ¿no?, en una especie de toneles metálicos, los restos de los abortos, porque en San Camilo es uno de los principales lugares donde se hace
donde se hace esto, se hace el aborto, ¿no? Y iban allí simplemente a recoger material para utilizarlo en la experimentación. En concreto, lo que tomaban era, sobre todo, colágeno, que es muy útil para cultivar bacterias, etc., ¿no? Ya digo, esto iban a hacerlo con el permiso de quien puede darlo. Bien, fueron unas cuantas semanas, no muchas, y al final dijeron, nosotros estamos hartos y no volvemos ahí. No queremos volver a poner los pies, porque es una cosa que es insoportable, que nos da además asco. Con lo cual se acabó esto y no se siguió haciendo. Y en ese instituto, que es muy importante y muy famoso, de experimentación, se buscó otro modo de trabajar, otro tipo de material y se acabó. Quiero decir que hay bastantes cosas en juego que no se diferencian. Una es la licitud de utilizar ese material. Y eso, hay textos de magisterio que dicen que sí, evitando que eso produzca escándalo, y escándalo quiere decir que eso favorezca que se produzcan abortos, o que tenga alguna relación directa con el aborto, ya está, ¿no? No se recomienda que se haga, pero se dice, porque es así, según la ciencia moral, eso es posible. Es una acción que no coopera a la acción, al delito, pero es un delito del aborto, pues, y por lo tanto, si es necesario, etcétera, con toda una serie de condiciones, pues se puede hacer perfectamente, ¿no? De todas formas, esta cuestión de las vacunas hay que ir con los pies de plomo, porque yo no sé qué cosa sucede. Esto que digo a lo mejor no debería decirlo, pero lo digo, ya está, ¿no? Es que en el contexto del trabajo, del estudio, de la investigación, de la enseñanza moral sobre el tema de la vida, es muy fácil que el debate, la discusión, el cambio de se convierta en una cosa agresiva. En una ocasión yo he nombrado miembro de la academia a una persona, una mujer, médico y de muchísimo valor, etcétera, y no lo he hecho por su currículum, por su calidad, que es buena, pero vamos, pero lo he hecho porque esta pobre lo necesitaba una ayuda para decir, esta mujer no es un bandido, esta mujer no hace abortos, ¿no? Pero donde trabajaba se había creado esta fama, que era absolutamente falsa. Y la cosa fue efectiva, porque se acabó, ¿no? Gracias a Dios, me alegré después con este motivo, o sea que para esta persona se acabó definitivamente el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado realmente, y especialmente si son hermanos nuestros, ¿no? Si son católicos, creyentes como nosotros, solo faltaría esto, no, las vacunas todo se ha hay que cerrar, claro. ¿No? ¿Ah, no? Bueno, pues esto, creo que es un tipo de debate que se ha... Claro, la cuestión en sí es terrible, es terrible. Quiero decir, porque cuando se proyecta, por ejemplo, pues, cuando llega un aborto, se le incluye esto, la posible utilización del material, etcétera, ¿no? Para otras cosas, para investigación, parece, pues claro, eso ya provoca una serie de cuestiones
terribles. Fijar, por ejemplo, el momento del aborto, cuando lo mismo que para obtener células madre tienes que hacerlo en un día preciso, ni un día antes ni un día después, porque la accesibilidad a las células madres en un embrión de 8 días pues, dura 24 horas, hay que hacer muy rápido. Pues hay abortos que se programaban el día, etcétera, en función de la utilización, como ocurre en China, que se ha comprometido millares de veces a no utilizar los condenados a muerte para obtener órganos para trasplantes. No sé cuántas veces ha afirmado que... Y de nuevo lo están haciendo otra vez, ¿no? Y claro, aparte de que ya es un poco curioso, pero es que el utilizar un condenado a muerte como donante quiere decir que la ejecución, el día, se fija en función de cuando van a hacer la operación de trasplante. Y que además el modo como le van a tratar, por lo menos desde el punto de vista clínico, es en función de que es un donante. Por lo tanto, le van a inyectar medicación, etcétera, para conseguir que los órganos sean lo mejor posible. Es una cosa absolutamente diabólica, ¿no? A mí premeditada, sí, pero vamos, pensada. O sea, que les dan ya, por ejemplo, una dieta determinada, etcétera, ¿no? O sea, preparar una persona para ser donante es espantoso esto. Bueno. Me preguntan, concretamente, ¿hay estudios que comprueben que las vacunas que podemos usar nosotros para nuestros hijos cotidianamente estén compuestas de algún material producto de un aborto? ¿Está comprobado eso? No, eso no. Es rarísimo que ocurra esto ahora. O sea, no hay Este mismo problema ocurre y por otros motivos, pero en el campo de la experimentación. O sea, si tú tuvieras que investigar, por ejemplo, el campo de las células madre que hemos hablado. Actualmente en el mercado hay 8 líneas en venta que se pueden comprar. Todas tienen su numerito y su etcétera y su papel que informan cuáles son sus características. ¿Me entiendes? De manera que todo el mundo en principio utiliza una de esas líneas que se crearon hace 20 años y muchas de ellas con material de tipo embrionario, por una serie de motivos, entre otros porque es un material más fácil para crear estas líneas que prácticamente son eternas, que dentro de 100 años continuarán usándose a no ser que hayan salido otras mejores, ¿no? Pero claro, todo eso es carísimo, son solo eso. Nadie se fabrica, lo compra, teniendo en cuenta esto. Y es una cosa que se explica. ¿Por qué se explica? Se explica teniendo en cuenta que en el ámbito de la investigación, una de las lógicas que funciona, es la lógica tecnológica, es hacer las cosas de manera que sean lo más baratas posibles y den los mejores resultados posibles. Y entonces se llega a eso. ¿Habéis visto natural animales de experimentación? Señor, quería hacer una pregunta. Un momento, que acabo con esto. Por ejemplo, donde yo trabajaba, el Hospital Gemelli, en Roma, tiene un sector que económicamente rinde mucho, que es la producción de animales para experimentación. Y es un sitio que yo no sé dónde está. Y me he dado vueltas muchas veces buscando, por curiosidad, a ver dónde... No, está escondido de tal manera que si no te lo dicen los responsables, que no lo dicen, sabemos que hay una unidad ahí que produce, estará enterrada bajo tierra. No me lo explico. ¿Y qué ocurre? Que los animales que venden, te garantizan que son, desde el punto de vista metabólico, por ejemplo, inmunitario, etcétera, son iguales.
Pero claro, si tú estás probando un medicamento y quieres ver la eficacia que tiene o encontrar la dosis, etcétera, y para eso utilizas 50 animalitos, 50 perritos, pues claro, si no son iguales, ¿cómo comparo yo? Pero no iguales por la apariencia, que eso es muy fácil, sino iguales desde ese punto de vista. ¿Comprendéis? ¿No? Eso hace que estos animales sean carísimos, ¿eh? Cuesta menos un perro de estos de raza, no sé qué tipo de decir, ¿no? Pero son más caros que los perros que se compran para tener en casa, ¿no? Perros, no digamos los cerdos, ¿no? Bueno. Ahí en el Gemelli los cerdos se utilizan para investigación sobre el embarazo, ¿eh? Sobre la cirugía intrauterina. Se hace con cerdas, claro. Hay un buen... Pero tampoco sé dónde está exactamente. Esas cosas hay que tenerlas muy escondidas. No queda más remedio por lo que decía antes. Porque de vez en cuando aparece el grupo de Greenpeace o de antivivisección, grupos muy preocupados por estos temas y con buenísima intención, pero claro, arman unos líos tremendos, ¿no? Y no consiguen nada en ese sentido, ¿no? No, problemas hay. Señor, me interesaba saber esos textos del magisterio que autorizan a utilizar material, digamos, de descarte de los abortos, de qué papa sería, No, son recientes porque estas cosas no se hacen, por tanto es inútil buscar antes del año 70. El más conocido es la Donum Vitae. También en la Evangelium Vitae hay. Así están las cosas, sí. Monseñor, yo vengo del área de la salud, como no soy médica, soy odontóloga. Pero siempre me he preguntado, cuando estudié, recordando la histología, de mi primer año de estudiante de odontología, la perfección de la creación, hasta llegar a lo más íntimo que se conocía en ese momento en el citoplasma de las células, sí. las mitocondrias, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un error, una confusión por ignorancia del conocimiento de las ciencias médicas en relación con las ciencias sociales, con la filosofía, con la antropología, con la sociología y con la psicología social. Quiero comentarle, Monseñor, que yo estuve en 3 oportunidades en Finlandia, por estudios que hice de una sustancia, un edulcorante, que previene y detiene la caries dental en los humanos. Es un edulcorante natural que se extrae de la corteza del abedul, que en Finlandia existen muchísimos bosques de abedul. Sí. Ese adelanto científico, natural, y que es para la humanidad, no ha entrado en el mercado por razones puramente económicas y de conveniencias, perdón, de mis colegas profesionales. Estamos perjudicando a la humanidad y particularmente lo que hablábamos acá, la niñez, por no entregar a los niños desde muy pequeños una golosina, candies en inglés, que tienen
este edulcorante en lugar del azúcar refinado. Si yo, en esta parte de la medicina, relacionada con la infección de la boca, que son las caries dentales, la enfermedad de las encías, no he logrado, y los finlandeses menos, han logrado que esto entre en el mercado para el bien de la humanidad y para el bien de la humanidad infantil. Entonces, si traspolamos eso a esto tan complicado y tan delicado como es la vida humana, yo hablo de la vida viviente, se entiende eso. pero traspolo a la vida del hombre, a la vida en general. Es imposible que el ser humano pueda reproducir la perfección que Dios ha hecho en la creación de la criatura humana. Estoy de acuerdo que se traten de subsanar problemas que se presentan, pero creo que la vía que se ha elegido no es la correcta. Y creo que la vía que se ha elegido responde casi pura y exclusivamente a intereses de tipo económico. En el caso mío, esto responde a boicotear, diríamos, la producción en equipamiento odontológico, en material odontológico y en instrumento odontológico. Cuando con esta sustancia y en forma de golosina, chicles bomba, chicles para candies en general, de golosina, podríamos tener a nuestros niños sanos. Y quiero decir, porque acá hay mucha gente, lo siguiente también, relacionarlo con la salud. Sí. Bien, con la salud general. Una caries dental no queda en la boca, sino que va al resto de los Pero mire, esto... ¿Usted ha trabajado en un comité de ética de experimentación de un hospital o de un instituto de investigación? No. Pues eso se toca todos los días ahí. Una buena parte de los protocolos que pasan para examinar tienen este problema. Presentan un nuevo antibiótico, por ejemplo, que cuesta $80. Para sustituir a otro antibiótico que cuesta solo 8. La eficacia es exactamente la misma y a veces el que cuesta 8 es mejor. Lo sé, monseñor. Eso es un problema de tipo político, no solo tipo sanitario, sino de tipo político. En Italia, las unidades de atención médica ahora se llaman haciendas. Haciendas de salud, vamos. Quien dirige no son médicos, son economistas o todo lo que quieran, ¿no? Pero ya ese otro tipo de problema en el que hay que intervenir, pero claro, ya nos llevaría a un terreno que en el fondo es político. Los finlandeses tenían un problema, porque ellos contribuyeron a la investigación que hicieron los suecos para la caries. No sé si usted se recuerda cómo la hicieron. Sí, tengo toda la documentación. Seleccionaron 2 instituciones que recogían niños sin papás, huérfanos. En una institución les daban una dieta diaria muy rica en azúcar, todos los caramelos, los pastelitos, lo que querían, el dulce de leche, etcétera, ¿no? En la otra, en cambio, absolutamente no. Una dieta muy pobre en azúcar, ¿no? Y ahí apareció, era una cosa incontestable, ¿no? No, doctor, perdón, pero monseñor, pero en la Universidad de Belice, ex Honduras Británica, yo estoy en relación con el doctor Kaupo Mäkinen de la Universidad de Turku. Él hizo la investigación en Belice, donde los niños tenían cualquier cantidad de carne. No, yo no le estoy hablando de esa, estoy hablando de la que se hizo. No, se hizo. La que se hizo hace 30 años. ¿Sí? ¿Sí? Sí. No creo, no era esa porque fue en Suecia. La que será otra. Era otra. En cualquier caso, quiero decir que quedó clarísimo que la caries está muy relacionada con el azúcar. Y quedó para siempre demostrado esto. Y a pesar de esto, ¿qué ha ocurrido? Ocurre que vienen, ¿cómo se llama? Haciendas que producen meriendas para los niños, de merendine.
¿Sabe lo que buscan? Es que el comité de experimentación, etcétera, del hospital diga que esas merendinas son, desde el punto de vista de la salud, perfectas, ¿no? Cosa que no se acepta en ningún momento. Y organizan todo un tinglao, o sea, compran un área de terreno y la dedican al cultivo, por ejemplo, de trigo, ¿no? Muy protegido, donde ahí impiden que ese trigo pueda ser infectado, atacado por, qué sé yo, por humos o por factores atmosféricos, tal y cual, y garantizan que eso es trigo puro sin más, ¿no? Claro, todo eso es una mentira. Lo que ellos quieren es vender la merendina esa, ¿no? Con la cosa que si quieres engañar a una madre, no hay nada como decirle, mire, esto es lo mejor para su hijo, ¿no? No encontrar lo más. Entonces, claro, ¿no? Eso está ya vendido antes de que lo hayas hecho, ¿no? Bueno, cuando acabamos. Una última pregunta ya. La última pregunta. Monseñor, muchos de los que estamos aquí trabajamos en grupos Provida, Sí. de distintas maneras. No sé si usted tiene algún mensaje para darnos, un consejo, cuál es el área en que más se debe trabajar por la defensa de la vida o cómo debemos organizarnos. Le pido un consejo. Bueno, yo lo primero que le digo es que quien trabaja en este campo trabaja en unas condiciones en las que no verá los resultados de su trabajo. O sea, que necesita fe. Porque si el trigo necesita todo un año, ¿no?, para madurar la siembra, o una criatura 9 meses, etcétera, no digamos ya en este campo de ideas, ¿no? No hay que cansarse por los aparentes fracasos. Digo aparentes, porque lo que no tenemos respuesta, digamos, es de las conciencias y lo que afectan. Lo que es muy importante que demos un mensaje que vamos, lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Un mensaje que sea amable, que sea que lo puedas aceptar sin más, ¿no? Que no significa que aquí para arreglar esto lo que hay que hacer es que le dé un infarto de corazón al director del hospital y tengamos otro que... En fin, ¿me entienden, no? Cosas de ese estilo. Porque eso es lo que crea problemas serios. Y es muy difícil de ahí de sacar nada nuevo. Nada no nuevo, nada bueno, Y desgraciadamente, pues... en fin, esto sucede. Si usted, por ejemplo, va al Vaticano, ¿no?, ahora, a Secretaría de Estado, y con un papel diciendo que hay que aclarar esto de la muerte cerebral, porque la muerte cerebral no es muerte, tal y cual y todo eso, ¿no? Y aquí es el médico, mi médico me dice que uno con muerte cerebral en realidad no está muerto. Ahí le digo, mira, se lo agradecemos, señora, pero no vuelva por aquí, por favor. Si alguien tiene que decir, lo dice y se acabó, pero no contra... Para mí es un problema serio, precisamente por el trabajo que tengo, porque me lleva a veces que voy a cosas así, oigo conferencias y estoy pensando, bueno, pero todo esto es muy bonito, pero no está demostrado. Yo he pedido... La academia hemos pedido las pruebas que hay, eso, documentadas, etcétera. No nos las dan porque no existen. Bueno, lo dejas estar porque no es nuestra misión crear escándalos, ¿no? Y avisar que tal cosa eso no podemos hacerlo. Pero ocurre. Como digo antes, hablando de la investigación, que en general es honrada, pero es en general. Porque hay quien falsifica los datos, esto ya es un problema serio. O quien no se tiene de modo injusto, exponiendo a serios daños, ¿no? Es tremendo. Lo
muestra la imperfección de la criatura humana. Bueno, la imperfección, pero más que la imperfección no basta ser imperfectos, hay que ser malos. Porque ver un protocolo de experimentación que quiere hacerlo con el doble ciego, ¿no? Entonces a unos les aplica el tratamiento y al otro grupo está solamente, parece que lo está tratando, pero en realidad no. Por ejemplo, le dan una pastilla, pero esa pastilla es, como se decía en Italia antes, es por ejemplo MP forte o MP fortísimo. MP quiere decir miga de pan, ¿no? A los que no le daban, ¿no? Bueno, entonces sí, placebo, etc. Pero que eso contemple y lo propongan seriamente, que también al grupo al que le van a dar placebo le van a hacer una trepanación para que todos seas igual, no se distinga uno de otro. Eso no sé cómo le puede venir en la cabeza a un médico esto, proponer esto. Una trepanación con ese motivo. Pues es así, es la... Y de estas cosas ocurren, desgraciadamente, claro que ocurren, sí. Aparte de los casos ya famosos, ¿no?, de experimentación, que hay tantísimos, ¿no? Bueno, en fin. Pero, claro, la medicina normalmente funciona muy bien y va a curar cuando puede curar, porque no siempre puede curar, ¿no? Si no puede curar, pues entonces trata de aliviar y siempre de acompañar. Son las tres cosas que para la medicina son fundamentales, ¿no? Ay, Dios mío. Todo así. Yo estaba convencido, por ejemplo, que un enfermo de ELA, cuando ya estaba en la fase de parálisis prácticamente total, solamente podía todavía hablar, etc., bueno, pues que era un inútil. No lo decía. Pero yo, pensando, viendo, ¿no? Ahí en el Gemelli, en el Instituto de Neurología, hay un departamento donde llegan todos los enfermos de ELA de Italia central y del sur de Italia. El Gemelli es el centro de referimiento, ¿no? Entonces, estos enfermos, bueno, allí lo que pasa es que los tratan muy bien, que es una maravilla como reparto. Bueno, pues un día ocurrió una cosa que me cambió también el modo de pensar. Y es que si ingresamos ahí a un catedrático de la Sapienza, de la Facultad de Derecho, y era catedrático, no digo la materia, ¿ya? Porque con él le sacaría cuál era el nombre. Un hombre que ya, vamos, su pronóstico era de un par de meses de vida y se acabó, ¿no? Este hombre no puede hacer nada, ya se acabó. Bueno, pues este señor, yo lo fui a ver, que no podía hacer nada, en el tiempo que le quedaba, hizo dos cosas. Las dos me quedé petrificada. Una es que se casó. Y la segunda, más difícil todavía. Él tenía dos ayudantes que todavía estaban eran profesores de segundo nivel, ¿no? Y claro, él era su sponsor, digamos, no sé cómo decirlo esto, ¿no? Él se moría, estos se quedaban sin patrón. No sé cómo pasará aquí en Argentina, pero en Italia significa que si se te muere antes de que tú llegues arriba, ¿no?, el que te sostiene, pues tienes que volver a empezar desde el principio, ¿no? Bueno, pues él, en ese tiempo que le quedaba, podía hablar y podía usar el teléfono. Colocó como catedráticos a sus dos alumnos. Y eso, conociendo cómo es el sistema universitario italiano, se entiende cómo se puede hacer. Hace falta tiempo, un poco complicado, interpelar a mucha gente, crear, primero que el ministerio promulgue el concurso, la oposición, ¿no?, para los cargos, después conseguir que salga la comisión del tribunal, ¿no? No sé cuál será el lenguaje. Comisión evaluadora. Sí, la comisión evaluadora, que sea la que te conviene, etcétera, con todo esto.
Entonces, desde entonces, claro, no se me ocurre ni pensar ni de lejos, aunque lo rechazaba siempre, que este Peter Singer, el australiano, me refiero, no al canadiense, tenía razón cuando decía que las personas, los recién nacidos o las personas en esta situación eran exactamente como una lechuga, ¿no? que había que respetarlas, etcétera, como una lechuga. Uno piensa siempre, bueno, ya la lechuga me la como todos los días, ¿no? Pues no, de lechuga nada. Y este tenía bien pocas posibilidades y acabó algunas cosas, no sé, tendría otras. Como este. Muy bien. No se vayan con la idea de que todo es en la línea de Frankenstein, ¿eh? Porque eso no responde a la realidad. Y lo que se hace realmente es extraordinario. Pero esas cosas llaman menos la atención, no salen en la prensa, no, ahí está, ¿no? Y por tanto, conviene cuando podamos airearlas. Muy bien, pues muchas gracias por esta atención. Lo vamos con la bendición. Sí, el jueves, no, les cuento una cosa de Papa Francisco, porque el jueves pasado recibió en la Sala Clementina, en el Palacio Apostólico Vaticano, eran unos 150 médicos, eran dirigentes de los colegios médicos de España, Portugal y muchos países de Latinoamérica. Y bueno, después del saludo que le dirigieron, él les dio un discurso, que no se lo repito, eso lo pueden ver. Pero al terminar, quiso saludar uno por uno a todos los presentes. Eso normalmente el presidente de la Casa Pontificia, que es el que manda en estas cosas, no le gusta nada, porque claro, es mucho trabajo y el Papa tiene que estar en pie mucho tiempo y ya sabemos que no están, hay algunos huesos que no le funcionan muy bien, ¿no? Yo antes ya les había avisado que eran pareja, eran mujer, etcétera, lo hicieron juntos, ¿no? Bueno, y pasaron todos, uno detrás de otro, y a todos les saludó. Y yo les respondió a lo que le decían, a lo que le contaban, y con la fotografía, porque ahí hay dos fotógrafos profesionales buenísimos que hacen fotografía a todo el mundo. Si ustedes van alguna vez por allí, no se preocupen, la fotografía, esa no faltará, ¿no? Pagando, claro. Total, que ya al final, ya cuando se marchaba, los españoles tenemos un problema con algunos verbos, ¿eh? Me agarró, ¿es correcto? Así, pues eso, me agarró así por el brazo y la acompañé un par o tres de metros y me dijo, este encuentro ha sido para mí un gran momento de consuelo. Porque claro, porque se explica, porque quiero decir, lo que llega a su mesa, normalmente todos los días, la parte de cosas tristes es muy superior de la parte de cosas buenas, ¿no? Pero el haber visto, ¿no? y cambiado un poco de impresiones con otras personas, pues sí, me encantó, vamos, ¿eh? Y yo me quedé muy contento con esto, claro, porque estaba un poquito más descansado. Muy bien, pues acabamos. ¿Tienen la bendición? Sí. Bueno, entonces como voy a dar una bendición de viaje, porque estamos en un viaje que es el viaje a la vida, ¿no? Yo me estoy acercando a la estación terminal. A lo mejor que lo tenga. Por la intercesión de Santa María,
Que tengamos todos nosotros un buen viaje. El Señor esté en nuestro camino y su ángel nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno.